Bendiciones del cielo para todos. Qué bueno poder compartir en esta hora de adoración con usted. Así que aquí vamos hoy a alabar el nombre de Dios, pero no sin antes implorar la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Acompáñeme en esta oración para que así pues Él pueda dirigir pues este culto de adoración al Señor. Oremos. Yo me voy a colocar de rodillas aquí. Padre creador del cielo y de la tierra, qué bueno es hablar contigo, Señor, una vez más. Oh Señor, aquí nos entregamos a ti nuevamente, reconociendo que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero tu Espíritu Santo puede llegar a lugares, Señor, a personas y tocar, transformar y hacer allí tu voluntad. Así que, oh Señor, así pedimos la intervención de tu Santo Espíritu para que así pues nuestra vida y la vida de los demás pueda reflejarte a ti, Señor. Ahora, Señor, bendice esta programación. Continúa en el canal 3 ABN Latino y bendice cada vez más a nuestros amigos que están allí sintonizándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, luego de esa adoración y esa oración al Señor, continuamos esta hora de adoración y hoy tenemos con nosotros a la hermana Ana Salgas. Ella viene desde Cuba y estará pues alabando el nombre de Dios a través del instrumento, el violín, y pues allí vamos a disfrutar el himno El mundo es de mi Dios. Adelante, Ana. Qué alegría, gracias Ana por esa hermosa melodía, un himno que nos eleva al trono de la gracia. El mundo es de mi Dios, todo enteramente le pertenece a Él. Pero entendemos que los problemas que nos afectan pues son productos del pecado y para llegar a pecar pues se tuvo que pasar por un proceso de prueba o de tentación donde pues se decide si aceptar y acceder a ese próximo escalón descendiente o no.
Y ese es el problema que nos ha llevado a sufrir tantas cosas en el planeta. Durante la crisis también intervienen diferentes tipos de tentaciones. ¿Será que no estoy poniendo a Dios en primer lugar? La oración, la lectura, la lección, el culto familiar o quizás como un amigo de la infancia que hoy día pues en medio de toda esta pandemia y cuarentena se ha puesto a beber alcohol. Quizás otras drogas o narcóticos que supuestamente pues te hacen sentir mejor momentáneamente. Puede que la tentación en estos tiempos sea el ser egoísta, no pensar en nada más ni en nadie más, velando solamente el propio bienestar. ¿Será que alguna persona de las que nos está sintonizando siente que la nevera como que lo llama dentro de su encierro y más veces de lo común abre y cierra la puerta de la nevera? Y la tentación quizás es a comer y comer en exceso sin pensar en las futuras consecuencias y cómo afectarán el exceso de azúcar, las grasas y todo lo demás. ¿O será que hay alguien que está viendo, escuchando, que la cama lo está tentando a quedarse todo el día durmiendo y no salir a tomar el sol? Al final termina ansioso porque hay vitaminas que nosotros pues retenemos del sol. Se queda encerrado, empieza la ansiedad, la depresión. ¿Habrá algún ser humano que está tentado a solamente encerrarse y a veces le incita una voz en el oído que le está haciendo pensar hacer cosas malas? Posiblemente hay alguien tentado a pelear con su jefe porque lo despidió del trabajo en medio de toda esta crisis. 1000 y unas cuantas personas estarán tentados a quedarse pegados en el celular o a la computadora, haya luna o haya sol. José, él conoce mejor el camino hasta llegar a la computadora que está en su cuarto. Conoce mejor ese camino que la manera de llegar al salón de clases en su escuela. Y pasa todo su tiempo que tiene libre allí con la nariz pegada en el monitor. La fascinación de José con la computadora puede ser una buena preparación para una posible carrera dentro de esa alta tecnología. Pero para su desgracia también es un acceso a cientos de tentaciones que José ni sabía que existían. Comenzó una noche tarde mientras investigaba para un informe de la escuela. Sus padres y sus hermanos estaban acostados y cliqué a una palabra inocente y allí el buscador le responde con enlaces no tan inocentes. Y hay un refrán que dicen en mi país, quizás usted lo ha escuchado, que dice: la curiosidad mató al gato. Sabía, pero el breve atractivo resumen lo seducía y despertaba en él un poderoso deseo. En su interior había una fiera batalla entre el bien y el mal. Sentía que el pulso se le aceleraba y pensó: nadie se va a enterar. Yo tengo la suficiente edad como para manejar esto. Total, todos los varones miran revistas, así que yo voy a mirar una sola vez, nada más para ver de qué se trata. Pero no voy a volver a entrar de nuevo. Y con cada excusa ponía la resistencia, pero comenzaba a tambalear. Y por un momento, él casi logra volver a la realidad cuando su conciencia, que el Espíritu Santo obra a través de la conciencia, le recuerda que el pecado trae consecuencias.
Así que el Espíritu Santo se presenta como un salvavidas que podría tomar en ese momento y hacer una decisión donde mantuviera su pureza. La intencionalidad de la batalla lo sorprendió, al igual que su rápida decisión de acceder a la opción equivocada. Con un clic en el ratón manual se vio expuesto a las imágenes fascinantes, seductoras que le producían a la vez atracción y rechazo. Y como un consumidor de drogas que busca un efecto cada vez mayor, pasó alrededor de 1 hora navegando de sitio en sitio hasta que por último una combinación de cansancio, culpa y aburrimiento lo obligó a apagar el aparato. Ahora la pregunta es, ¿era el fin del mundo para José? En realidad no. Fue a la escuela al día siguiente, entregó su informe a tiempo y la vida continuó. Normalmente, no era el fin del mundo para José, pero era un comienzo de una lucha. Y ahora él experimenta una nueva tentación. En su vida, cada vez que enciende una computadora, se le presenta la tentación. La cita de Alejandro Pope: el vicio es un monstruo de semblante tan horrible que solo necesita ser visto para ser odiado. Pero si se ve muy a menudo, su rostro se torna familiar y primero pues lo toleramos. Después nos compadecemos de él. Fíjese. Y por último, luego lo abrazamos. Quisiera definir este tema de qué es la tentación. Es el deseo de hacer algo malo, algo que sabemos que no debemos hacer. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Oramos la palabra de Dios. Dice allí que nadie al ser tentado diga, ¿es Dios quien me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Así funciona la tentación. Algo o alguien nos seduce, un deseo. La palabra lujuria implica un fuerte deseo por lo que es prohibido. Y esa tentación se convierte en pecado. Y a su vez, eso produce la muerte espiritual. Así que esto no significa que uno va a caer muerto si cede ante la tentación, pero sí significa que ese pecado afectará nuestro andar con Dios de una manera que con el tiempo puede ser mortal para nuestra vida espiritual y también física. Sin arrepentimiento, sin confesar esos pecados y sin aceptar la gracia maravillosa de Jesús, quien murió por nuestros pecados, pues entonces vamos a acceder hasta la muerte. ¿Alguna vez has pecado? Quizás has ido a un lugar y has ido a un lago, o quizás has ido a un río o has ido al mar a pescar. Y mi pregunta es si has pescado algo con solamente arrojar el anzuelo al vacío del agua. Probablemente no, aunque quizás alguna persona sí. Pero lo normal es que solamente con arrojar el anzuelo y ya no se pesca, a menos que ese pez pues esté demasiado hambriento o sea demasiado tonto. Pues fíjese que la habilidad para pescar
tiene mucho que ver con la manera de atraer los peces. Y esa atracción está relacionada con el tipo de carnada. El comentario bíblico adventista menciona, así como el pez es atraído a su destrucción por la carnada del anzuelo, así también los hombres son cebados para caer en el pecado debido a la carnada del engaño y los halagos del pecado. La fuerza y el poder del pecado no prevalecerían si no fuera por la astucia y la seducción del pecado. Esto es evidente cuando se repasa la triste historia de los pecados de hombres y mujeres, comenzando con Eva y Adán y llegando hasta nuestros días. Ahora, ¿cómo funciona la tentación? Bueno, la tentación produce primero curiosidad, luego deseo y finalmente una sensación de necesidad. José picó la carnada. Él sabía que no era correcto, pero después de ceder algunas veces descubrió que no podía escapar de esa trampa. Había caído en una red de pecado. Y así han funcionado las cosas desde el comienzo de la razón humana, comenzando con Adán y Eva en el jardín del Edén. Podemos leer Génesis capítulo 3, verso 6, y allí observar 3 cosas que tentaron a Eva cuando pues la serpiente, el diablo disfrazado, la engañó. Dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, que era deseable para adquirir sabiduría. Así que hizo algo, tomó su fruto y comió, y luego también le ofrece, le da al marido, el cual también comió como ella. Y encontramos una lista similar si vamos también a Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 15 hasta el 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque puedes ser tentados en áreas diferentes a las de tus hermanos, la tentación siempre va a funcionar de la misma manera. Y no importa cuál sea la carnada, funciona igual. El efecto, la tentación, puede tomar la forma de cualquier tipo de pecado de la vida. Y allí podemos enumerar la codicia, el orgullo, los celos, tantos que hay hoy día, la mentira, el bochinche o la crítica, como dicen en otros países, la inmoralidad sexual, la falta de respeto por la autoridad. Mire, la falta de respeto hoy día, eso está como que en moda. La pereza, la postergación, dejar todo para después. El alcohol. ¿Qué me dice de las drogas? ¿Cómo está este mundo hoy día? Tal vez tu lucha sea en cuanto el asistir o no a las fiestas. Porque antes de hacerte cristiano ibas a todas. Y ahora estás en tu casa allí en la cuarentena posiblemente. Y Dios te está dando oportunidad de pensar en esto para que tomes buenas decisiones. ¿Qué hacer? Quizás muchos de tus amigos siguen bebiendo, van a todas esas fiestas y ahora sabes que no son buenas. Y no solamente porque en ellas se quebranta la ley, sino porque además están dañando tu testimonio cristiano. Vamos a Génesis, la historia de José.
mirando un camino tentador. A José se le abre una oportunidad que era inesperada. Él podía avanzar hacia una posición elevada y pudo haber mirado un camino tentador gracias al cual pues se podrían cumplir sus sueños. Pero sería posible que el reconocimiento que había obtenido, la promoción que había logrado, tuviera el propósito de conducirlo a la oportunidad que ahora se le estaba presentando. Estar con la esposa de su jefe podría llevarlo al puesto grande que con razón, con base en sus sueños, ya se había anticipado. Es verdad que nunca había soñado obtenerlo de esa manera, pero es que tampoco había soñado con pues, ser vendido como un esclavo por sus propios hermanos, lo que pues le esperaba que algún día se inclinaran ante él. Pues esa oportunidad no la había buscado. Aquí podía haber una gran posibilidad para el cumplimiento de sus sueños posiblemente. Ahora la pregunta de José era si debía continuar esperando pacientemente, pasivamente que Dios obrara, o entonces tenía que hacer todo lo que estuviera de su parte para salir adelante. Pues la esposa de su amo había abierto delante de él un curso de acción. Muy bien, podría ser esa manera de salir de su condición de esclavo posiblemente. No se enloqueció. No se entregó a la lujuria. Resistió. Trató de razonar. Estuvo allí hablando con ella a ver por qué le estaba sucediendo esto. No era el motivo para acceder, no podía. Su conciencia estaba obrando. El Espíritu Santo de Dios estaba allí con José. Y aquí estaba la oportunidad inesperada. La posibilidad de un gran avance en el cumplimiento de esos sueños. Si se diera ahora, podría obtener una influencia que más tarde le iba a hacer posiblemente dar unos mejores resultados y lo iba a poner posiblemente en una posición donde podría avanzar hacia la meta que Dios quería que alcanzara. Y es que los hombres y mujeres siempre han tratado de razonar así. Y es posible que José pues también tratara de hacerlo de esa manera. Al hombre, oye, siempre lo traiciona su verdadera naturaleza. Y cuando se sigue esa tendencia, escuche bien, esa palabra tendencia conduce a la ruina. Si usted tiene una tendencia, usted puede tener una tendencia hacia arriba o puede tener una tendencia hacia abajo. Ahora, explico la tendencia. Usted está subiendo, pero entonces en algún momento cae. Ahora, ahí es que va la tendencia, porque entonces usted reconoce, pide perdón, dice, Señor, aquí está mi corazón, humilde, humillado, perdóname, el Señor te perdona, te restaura. Entonces usted comienza a seguir haciendo una tendencia hacia el bien, seguir escalando hacia arriba. Ahora, la tendencia puede tornarse al revés. Si en vez de esa tendencia a subir, entonces comienza a bajar. ¿Por qué? Porque cayó y en vez de reconocerlo y seguir hacia arriba, entonces sigue hacia abajo en vez de la tendencia a seguir hacia arriba. Nosotros debemos buscar seguir una tendencia hacia el bien por medio de lo que nos enseña Dios a través de su palabra, esa moral. Así que si usted es joven, es niño, es adulto, ninguno estamos exentos de que pueda suceder esta parte de tentación. Así que vamos también a utilizar esta historia para
nuestro propio beneficio. Ciertamente él podía haber tenido una mayor influencia en esa casa y hasta posiblemente haber tenido éxito en sucederlo en el control. Pero no hubiera durado mucho tiempo y nunca hubiera llegado a ser lo que Dios tenía en mente para él, ser el primer ministro de Egipto. Nunca lo hubiera logrado. Lo que Dios había planificado para él no lo hubiese logrado. La salvación, las bendiciones de su propio pueblo. Las tentaciones comunes de los jóvenes en los tiempos de José son las mismas de los jóvenes de hoy en día. Y posiblemente hasta de los adultos. Ahora, el problema ese de pureza que enfrentó José es el mismo que el que tú enfrentas ahora. Los que conocen los tiempos en que estamos viviendo, principalmente de los que están al tanto de estas condiciones que existen en las escuelas, los colegios, inclusive puedo nombrar los hogares, algunos lugares de trabajo. Sabes muy bien que los muchachos de hoy día enfrentan un problema de pureza de mayores proporciones. Y es un problema para el cual puede no haber otra solución que la que Dios habilitó a José para encontrar. Dios mismo es la solución. Él es la solución basada en las declaraciones que Dios ha hecho en las Sagradas Escrituras. Y la ilustra en la historia de José. Podemos ir a Salmo capítulo 119, el verso 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta seguidita allí dice, viviendo conforme a tu palabra. Ese es el camino. Ese es el camino hacia la pureza. ¿Cómo vivir una vida limpia? Bueno, primero debes guardar, debes prestar atención. Hay muchas cosas en la vida que requieren atención. Atento ahí, joven, no se mueva de ese asiento, no se mueva de donde está viendo o escuchando, porque aquí hay consejos que le van a servir en su vida. Nada requiere mayor atención que el asunto de una vida limpia. Tenemos que tener cuidado de nuestros propios juicios, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones o nuestros impulsos. Y este verso también enseña que hay una única manera de prestar atención y es guardando su palabra. Esto solamente puede significar que en la palabra de Dios hay una enseñanza muy positiva, muy definida sobre el significado de lo que es precisamente una vida limpia y sobre cómo se la puede vivir. Primera de Juan capítulo 2, versos 14 al 17. Dice así: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ha vencido al maligno. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta instrucción se dirige a los adultos y a los jóvenes que son fuertes, puros, porque han guardado la palabra de Dios. Y esa palabra mora en ellos. Sin embargo, también deben ser amonestados. También debemos prestar atención. Delante
hay un gran contraste entre el amor de Dios y el amor del mundo. Entre hacer la voluntad de Dios y seguir los deseos del mundo. Y gracias a que el amor de Dios fue primero en el corazón de José, y porque puso la voluntad de Dios ante todo en su vida, ganó la victoria. Ganó la victoria sobre la impureza. El apóstol Juan se refiere a 3 cosas como la suma total de las cosas que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y esas son las 3 formas en las que el pecado humano encuentra expresión. Los 3 grandes pecados de todas las personas sobre la tierra y de todo corazón humano: la lujuria, la codicia, el orgullo. Y de esos deseos humanos se proyectan unas 3 áreas principales: el deseo de gozar cosas, el deseo de consentir cosas, de conseguir cosas, el deseo de hacer esas cosas, el deseo de disfrutar cosas. Eso tiene que ver con los apetitos de nuestro cuerpo, con las cosas que se pueden gozar a través de nuestros sentidos. El deseo de conseguir cosas tiene que ver con el mundo fuera de nosotros, con las cosas que podemos poseer. El deseo de hacer cosas tiene que ver con todo lo que podamos lograr para afectar el mundo fuera de nosotros. Así que quieren pasar un buen rato, gozar de los placeres de la vida, quieren hacer dinero y tienen la ambición de hacer lo máximo en sus vidas. Todo esto es completamente correcto, totalmente natural y es normal. Pero cuando el deseo de gozar de las cosas se manifiesta en el uso de los apetitos corporales de forma contraria a la voluntad de Dios, entonces eso se convierte en lujuria de la carne. Cuando el deseo de poseer cosas, de usar dinero, se gratifican en forma contraria a la ley de Dios, entonces eso se convierte en el deseo de los ojos o codicia. Cuando el mayor deseo del hombre, lo que se llama ambición, el deseo de lograr algo, de hacer lo máximo, hacer lo más que pueda con sus habilidades y capacidades. Si eso lleva una vida que no hace de Dios su centro, entonces estamos dándole el nombre de orgullo y vanagloria de la vida. Es la persecución de cosas que glorifican el yo, en lugar de que esas cosas glorifiquen a Dios. A veces queremos ponerle 5 patas al gato, cuando sabemos que solamente tiene 4. Hay 5 evangelios. ¿Qué usted dijo que hay cuántos? 5 evangelios. Explíqueme eso, porque eso yo no la sabía. Hay 5 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San yo. Sí, porque hoy día inventamos el propio. José encontró el camino a la victoria. José encontró la vía o la ruta hacia la victoria. No estaba en sí mismo, no. Es necesario mirar más allá de sí mismo. Hay que mirar a Dios. El hecho de que el yo nunca puede conquistar el yo. El camino que encontró José solo es el mejor camino. No solamente es un mejor camino que podemos nosotros acceder y ya. No. Ese es el único camino. Dios es el único camino. Porque estás destinado al fracaso, déjame decirte, si tomas cualquier otro camino. Eso va a conducir a la perdición. Vamos a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, el verso 9.
¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Ese fue el camino de José. Al dejar de mirarse a sí mismo para mirar a Dios, él obtuvo la victoria porque hay que mirar al Señor. Este camino es el que te va a llevar a la victoria también. Pero no debemos olvidar que depender enteramente de Dios es lo más importante para que se ganen nuestras batallas. No significa que estemos revelados de la responsabilidad de resistir la tentación. Hay que resistir, hay que aguantar, hay que tolerar. El mandato de las Escrituras de someternos a Dios está seguidito allí. Está seguido inmediatamente por el mandato de resistir al diablo. José no lo hizo sin esfuerzo. Al resistir día tras día, fue fortalecido. Como siempre, somos fortalecidos cuando resistimos por el poder directo de Dios. Al igual que el caso de José, eso es simplemente el seguro camino a la victoria. Nosotros tenemos esa historia que nos ilustra. Santiago capítulo 4, vamos a Santiago capítulo 4, versos 6 al 7. Santiago 4, 6 al 7. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Santiago empieza a dar órdenes a cada miembro de la iglesia que está propenso al peligro de convertirse en amigo del mundo. Hará bien en prestar atención antes de que Dios pueda impartir su gracia, como lo dice el verso 6. El humilde debe estar dispuesto a someter su voluntad al plan divino. El amor de Dios por sus hijos siempre se renueva, siempre se magnifica en ellos la gracia para que puedan resistir las tentaciones del mundo. Los que sinceramente piden gracia en oración, continuamente van a crecer en su carácter cristiano. La primera característica que tiene un cristiano para tener unción, fíjese, es humildad, incluyendo a los pastores. Dios pide una lealtad indivisa, pero también proporciona al hombre suficiente poder para que pueda obedecer. Dios participa activamente en esa lucha que tenemos nosotros. Él está luchando contra las fuerzas del pecado. Me acuerda Pablo, él comprobó que la gracia de Dios siempre era suficiente para hacer frente a las pruebas de la vida. Así que tengo una completa confianza en que todo lo que Dios ha dispuesto es para el bien del humilde. Gloria a Dios. Alabo el nombre de Dios. Pero debido a ese peligro del orgullo, a ese peligro del egoísmo, los cristianos debemos responder rápidamente a las órdenes de Dios. Esa es la actitud correcta. ¿Cómo resistir la tentación? Primera de Corintios capítulo 10, en el verso 13, nos dice allí Primera de Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que Él promete que ninguna tentación será superior al poder que nos da para poder resistir.
¿Qué es resistir? Oponerte. De manera que, como dice Efesios en el capítulo 4, el verso 27, ni des lugar al diablo. No le des lugar a él. Lamentablemente, hoy día hay gente jugando con el diablo y adoran, pero también hasta quizás hay alguien que además de que está jugando con el diablo va mucho más allá y pone un poquito más seria la cosa y comienza quizás a hacer prácticas espiritistas. Hoy día hay mucha gente y dice que en el final del tiempo eso se va a intensificar. Mi amigo y hermano querido, hay un refrán muy conocido de donde vengo, quizás usted también lo haya escuchado, lo haya utilizado. El que juega con fuego se quema. Así que enfréntalo como en batalla. Porque las tentaciones interiores u exteriores son una guerra. Es que estamos en una guerra entre el bien y el mal todo el tiempo, todos los días. Y esa guerra es real, es intensa, pero Dios ha prometido la victoria si nosotros seguimos el plan ordenado por Él en la Biblia. Así que tu batalla, estoy seguro que si sigues sus principios bíblicos, la ganarás en el nombre del Señor Todopoderoso. Usted sabe que nosotros somos tentados, pero también el propio Dios fue tentado. Vamos a Mateo capítulo 4, porque Jesús en Mateo capítulo 4, allí vemos que fue tentado. Y cuando usted lee esto, se da cuenta que allí hay un escrito está contra otro escrito está. Vamos a la primera tentación de Jesús, que estamos allí en los versos 3 al 4. Si usted estudia esa parte, para no tomar mucho tiempo, la primera tentación fue con el deseo de la carne. A cualquiera se le abre esta puerta con el hambre. Ahora, Satanás le sugiere a Cristo, es que Dios no debe amarte, porque si te amaras, te cuidaría mejor. Si tú eres el Hijo de Dios, no te va a privar de comer, de beber, lo que tú quieras. Ahora mismo tú estás pasando hambre, así que haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, como seguía la autoridad de Dios, Él hizo conforme a su voluntad. Así que lo mismo que hizo Jesús es lo que debemos hacer nosotros. Jesús siempre hizo lo que le agrada a su Padre Celestial. Y vamos a la segunda tentación que le presentó Satanás a Jesús, versos 5 al 7. Allí podemos notar que Satanás le hace un desafío a Jesús para probar su fidelidad. Si crees en la palabra de Dios, ¿por qué no pruebas una de las promesas de Dios? Y viene y busca la cita de la palabra de Dios. Equivocadamente usa el Salmo 91 del 11 al 12. Pero Cristo le respondió lo que dice en Deuteronomio, capítulo 6, verso 16. Y entonces Satanás, vemos que dejó fuera una frase. Cuando dice el Salmo, en todos tus caminos. Dios guarda sus promesas cuando guardamos sus caminos. Dios pronuncia y Satanás viene y le añade y le quita a la palabra de Dios. Así que tenga cuidado usted, ¿sabe?, de reclamar promesas cuando usted no cumple las condiciones. Hacer algo sin la autoridad de la Biblia
eso se llama pecar. Es tentar a Dios, es desafiarlo a que intervenga y nos rescate cuando estamos en un problema. Pero no se quedó ahí. Si vamos a los versos del 8 al 10, vemos que Satanás lo tienta por tercera vez. Y le ofrece a Cristo una manera fácil de llegar a ser rey. Como príncipe de este mundo, Dios pues le había permitido a Satanás pues de cierta manera tener una cierta cantidad de control sobre sus reinos. Pero Dios le había prometido los reinos ya a Cristo. Sí, había sido ungido, pero tenía Jesús que morir en la cruz para entonces ganar este reino. Porque Satanás fue allá a donde Jesús fue bautizado. Si este es mi hijo amado. Satanás estaba tentándolo, estaba alejándolo del propósito, lo estaba alejando de la cruz donde moriría por ti y por mí. Entonces, Cristo hace algo maravilloso. Viene y lo derrota. Pronuncia Deuteronomio 6:13. Y fíjese que los que queramos adorar, ese es el Dios al que vamos a servir. Si una persona adora el dinero y vive para el dinero y le obedece, si adoramos a Dios, vivimos para Él y le obedecemos, no podemos hacer dos cosas a la vez. O servimos a Dios o a las riquezas. O servimos a Baal o a Dios. O servimos a Satanás o a Dios. Servimos al tentador o servimos a nuestro Señor Jesucristo, quien lo venció. ¿Cómo podemos resistir la tentación? Bueno, recuerda que Dios nunca permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Eso es una clave. Porque ¿sabes qué? Las tentaciones son a tu medida. Y son para ayudarte a crecer, no para dejarte destrozado, allá derrotado en el piso. Debes saber que siempre va a haber una puerta de escape cerca. Dios nunca te va a dejar abandonado a merced de tus propias pasiones, de tu ira, de tu egoísmo. Siempre te va a dar una salida si eliges tú seguirla. Otro consejo, aléjate de la gente, de las cosas, de los lugares, de las situaciones que te provoquen tentación. Si estás luchando con alguna tentación en particular, busca algún amigo maduro. Busca un grupo de amigos que sean maduros y que pues le puedas dar a ellos pues cuenta de tus actos. La preparación para el cristiano para resistir con éxito. Vamos al consejo de Pablo en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen también el casco. Tomen allí la espada del Espíritu. Esa es la palabra de Dios.
Está firme. Con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, vamos hacia adelante, sin miedo, vestidos con la justicia. Prediquemos el evangelio de la paz. Y sobre todo, aférrate de fe, con que puedes apagar con eso los dardos de fuego del maligno en el nombre del Señor. Toma la salvación. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ora, suplica en todo momento, suplica en el Espíritu con toda perseverancia por todos los santos y por mí, para que al abrir mi boca me sean dadas palabras de Dios para dar el mensaje del Evangelio. Porque Cristo tiene el poder completo. Tiene el poder completo para vencer a Satanás. La victoria es de Cristo. Y Cristo venció a Satanás en el desierto. Y eso fue posible por la sumisión a Dios y la fe en Él, como menciona el deseado de todas las gentes. Y continúa. Todo cristiano puede resistir la tentación como lo hizo Cristo. Amén. El más débil ser humano que se refugia en el poder y en el nombre de Cristo Jesús hará que Satanás tiemble y huya. El poder del pecado no está fuera del hombre, sino está dentro de él. La culpa no es de Dios. A veces le queremos echar la culpa a los demás y a Dios, ¿verdad? Pero tampoco la culpa es de Satanás. Es de nosotros mismos. Porque las tentaciones no tendrían fuerza ninguna si no hubiese dentro del hombre el deseo de responder a esa atracción. Mensaje para los jóvenes. Menciona la sierva Elena de White: ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente, debe ser ganado su propio consentimiento del alma. El alma debe proponerse el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar la razón. La iniquidad triunfar sobre la conciencia. Y el comentario bíblico adventista dice: la naturaleza de la tentación, así definida, elimina cualquier posibilidad de que sea Dios quien decreta las tentaciones de los hombres, o de que Satanás sea en realidad el responsable por las caídas morales del hombre. El hombre y la mujer caen ante la tentación debido a un deseo de satisfacer un anhelo particular que es contrario a la voluntad de Dios. No seas como los soberbios que prefieren los placeres del mundo para satisfacer su egoísmo, menosprecian las exhortaciones de Dios, y también a los humildes que prefieren satisfacer sus deseos de acuerdo con la voluntad divina. El Rey del cielo vino humilde aquí, enfrentó al enemigo, a su enemigo, el príncipe de este mundo, lo derrotó, estaba en control del pecado. Calvin Coolidge, quien fue presidente de los Estados Unidos, era un hombre de pocas palabras. Y mientras era presidente, él asistió a una iglesia sin la compañía de su esposa. Al volver de la iglesia, la señora Coolidge esperaba que su esposo pues le contara lo que había predicado el pastor, y cuando se sentaron a la mesa ella trató pues de obtener un comentario acerca del servicio religioso, pero como no conseguía nada, pues finalmente con exasperación le pregunta a Calvin: ¿fue bueno el sermón? Sí. ¿Fue largo? No. Y luego de una pausa
dijo, bueno, ¿de qué trató? Del pecado. Ajá, ¿y qué dijo de esto? Estaba en contra. Mi amigo, si con la ayuda de Dios y las lecciones de la experiencia de José, yo consigo que tú estés en contra del pecado, este culto no sería en vano. Conozco a un joven que se detuvo en un negocio de 24 horas y allí, pues, para hacer la historia corta, él necesitaba algunas provisiones y después de llenar ese canasto con distintas cosas, se dirigió a la caja donde tuvo que esperar en la fila justamente al frente de una estantería donde estaba aquello lleno de revistas. Allí unas mujeres casi desnudas y su primera y natural reacción fue permitir que sus ojos se saciaran con las imágenes que tenía de frente. Sin embargo, casi de inmediato le vinieron a la mente unas palabras. Huye también de las pasiones juveniles. Sabía que se trataba de un pasaje de la Biblia. Era 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Claro que sí. Huye de las pasiones juveniles y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y entendió que era el Espíritu Santo quien lo estaba ayudando a recordar lo que debía hacer. Y casi sin vacilar hizo algo que muchos no harían, que parecía una locura. Dejó esas provisiones, se dio media vuelta y salió del negocio al cual nunca más volvió. Sabía que si seguía esperando allí podía llegar a ser algo de lo que más tarde se lamentaría. Obedeció la palabra de Dios en forma literal. Huyó de la tentación. Huye de la tentación. Ese es el llamado que Dios te está haciendo. Todos tenemos tentaciones y hay consecuencias. Pero Dios te quiere rescatar. Oremos. Señor, gracias porque tú nos das una buena noticia. Y es que en ti, Señor, tenemos esperanza y salvación. Gracias porque tú nos limpias. Protégenos, Señor, de las tentaciones. Y, oh Dios, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.